Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. El gremio de transportistas de carga de Ecuador y Colombia realizó movilizaciones en la frontera norte en rechazo a la aplicación de aranceles del 30% al comercio binacional. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Nos enlazamos a esta hora con Amílcar Pantoja, alcalde de Ipiales, para hablar sobre Ecuador y Colombia. Transportistas y comerciantes rechazan los aranceles recíprocos que se han instalado desde hoy. Precisamente hay algunas de las acciones que se registraron en el puente Rumichaca. Amílcar, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda desde FM Mundo en Quito. Bienvenido. Hola, cordial saludo para usted, a todos ustedes. Muchísimas gracias por este espacio. Y como usted lo menciona, pues preocupante la situación armónica que se rompe después de muchos años, después de mucha armonía que se había venido manejando entre Ecuador y Colombia, dos países hermanos y que tienen tratados internacionales que están irrumpiendo ya faltar ese tipo de acuerdos bilaterales. Importante la reacción que puedan tener desde quienes han motivado estas jornadas de movilizaciones respecto de lo más reciente, la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump. Y allí, tras esta reunión, Petro ha dicho que Trump mediará en el impasse entre Ecuador y Colombia. ¿Ven ustedes allí una primera luz quizá? Sí, señor, es muy importante. Esperamos que este enlace que se pudo lograr hoy en Estados Unidos nos sirva a los países. De mi parte, le he solicitado al presidente Gustavo Petro y a la Cancillería colombiana que ojalá entren en diálogo urgente para realizar un gabinete binacional. Ustedes recuerden que el gabinete binacional se viene realizando el primero en el año 2012, luego en el año 2024, 2025 se aplazaron, no se han llevado a cabo, así que esperamos que a continuación se pudiese realizar un gabinete con esa intermediación que se ha logrado con el presidente Trump. ¿Cómo pudieron evaluar esta jornada de movilizaciones en la frontera norte? Vimos imágenes al inicio del noticiero, mostrábamos precisamente, y las tenemos allí en pantalla, las imágenes del puente Rumichaca. Ahí está la frontera entre Ecuador y Colombia, la gente marchando en estas movilizaciones, son comerciantes de todos los sectores que se juntaron en la mitad del puente precisamente en este mensaje, un mensaje para Petro, un mensaje para Noboa, un mensaje para las autoridades de ambos países en un intento de cesar esta implementación del arancel recíproco. Tenemos ahí, como decíamos, las imágenes, y ustedes, ¿cómo lo vieron ahora? ¿Cómo vieron esta reacción de la gente, de quienes están sufriendo directamente las consecuencias? Bueno, yo creo que en este momento no se sienten aún de manera aplastante las consecuencias económicas de estas medidas, pero estamos seguros que al paso del tiempo de no lograrse una intervención, el sentimiento va a ir creciendo. Hoy tuvimos una movilización, como usted bien lo expresa, de lado y lado de la frontera, del lado colombiano, se dieron todas las garantías, todo el acompañamiento. En nuestro país tenemos nosotros una forma de acompañamiento a las manifestaciones totalmente pacíficas, y creemos que es legítimo que se utilice en estos momentos todo medio de expresión, de comunicación, de conformismo, porque como lo advertimos, entre Ecuador y Colombia ha existido muy buen relacionamiento internacional durante muchos años, y en ese momento debemos buscar la armonía nuevamente entre los dos países. Uno de los comerciantes entrevistados por un medio de comunicación decía con cierta indignación que este es un proceso de asfixia para quienes viven precisamente del comercio entre los dos países, y que este proceso de asfixia podría ser similar en Colombia. Se hablaba de semanas, quizás hasta días, en donde se comience a sentir esta necesidad o estas consecuencias que mencionaba usted. Así es, apenas llevamos, digamos, pocas horas de implementación de la medida, pero evalúen ustedes que estas medidas vayan creciendo. Esto es como una bola de nieve, va a ir creciendo, y por esa razón el llamado urgente, ese gran llamado a las autoridades nacionales, en ese caso también, que ojalá Ecuador haga lo propio. De mi parte, a través de este medio, hago un llamado al presidente de Ecuador para que también
tenga esa voluntad, se siente, y yo creo que por alguna razón existe la descentralización administrativa. Uno no puede pretender como presidente entender o creerse sabio absoluto y creer todo lo que está sucediendo en todas las dinámicas y especialmente en el tema de frontera. Así que la invitación muy respetuosa y cordial a sentarnos a evaluar lo que está sucediendo, porque el impacto o la zona de guerra, en este caso la guerra comercial, va a quedar en la zona de frontera. Aquí pierde Ecuador, pierde Carchi, pierde Tulcán, pierde Colombia, pierde Ipiales de manera especial, pierde Pasto como zona de frontera. Y dos principales consecuencias, la reducción del comercio y también el incremento de precios. La primera, la reducción del comercio, algo que ya se sintió durante este fin de semana. Varios reportes periodísticos daban cuenta precisamente de la ausencia de comercio durante este fin de semana. Recordemos que el 1 de febrero ya entraba en vigor la decisión por parte de Ecuador y se dieron los primeros síntomas, preocupantes sin duda. Claro, y por supuesto se va a generar otro fenómeno, que es el estimular el contrabando. Es un tema con el que se ha luchado muchos años y en ese momento se estimularía aún más las dinámicas de contrabando en una frontera que es muy porosa. Digamos, el paso oficial es el puente internacional de Rumichaca, pero podemos contar casi 40 pasos irregulares muy fáciles de acceder de parte y parte del país. Y dos, la incertidumbre para inversionistas. ¿Qué inversionista que estaba pensando tal vez en instalarse en Tulcán o en instalarse en Ipiales para el comercio binacional, en este momento le genera una gran incertidumbre? No es menos cierto también las razones que se han argumentado desde Ecuador respecto de la falta de seguridad. Usted, como alcalde de Ipiales, ¿cómo ha sentido la inseguridad en esta zona del país? Es un tema que ha sido recurrente también en reportes periodísticos, en denuncias por parte de los afectados, entre ellos, por supuesto, los comerciantes. ¿Hay una responsabilidad quizá primaria por parte de Colombia o es una responsabilidad compartida sobre la cual deben tomar acciones los dos países? Bueno, yo quiero mencionar tres temas. Primero, sí ha existido y sí existe una colaboración permanente entre la policía y el ejército colombiano y ecuatoriano. Eso se denominó hace muchos años un plan espejo. Primero, eso ha permitido un accionar muy importante de fuerza pública de manera conjunta en la frontera. Dos, los hechos de violencia, y lamento decirlo, en ese momento más simbólicos se han dado en Ecuador. Hace unos días en el parque de Tulcán asesinaron con modalidad de sicariato a 2 cambistas a plena luz del día, interrumpiendo la tranquilidad de lo que era Tulcán en este caso. Y hace pocos días se desmantela una banda o una agrupación que desciende o viene siendo afilial a los choneros en Colombia, en la zona de Ipiales, Pasto, Chachagüí, en un operativo conjunto tanto entre la policía, el ejército colombiano y ecuatoriano. Lamento mucho decir que en estos momentos el tema de violencia está más del lado ecuatoriano llegando al lado colombiano. Sabemos que hay un conflicto en Colombia, sí, pero también hay un conflicto en Ecuador. Y frente a eso, la medida no es afectar a su población. En este caso, para generar seguridad, tiene que haber otras medidas. Mire, es muy contradictorio. Esta medida lo único que va a generar es más economías ilícitas, más economías ilegales en la zona de frontera. Y esto traerá la ilegalidad a cuidar a los ilegales. Entonces, aquí la reflexión es, si el pretexto era el tema de seguridad, esta no es la medida. Pero ahí también la reflexión es si hay estas disidencias en algunos casos de los choneros que se han formado otro tipo de organizaciones y que están asentadas en Colombia, quizá es también porque, de acuerdo a la información de las autoridades ecuatorianas, los sembríos están allá, el negocio está allá y la economía se mueve allá. Bueno, esto es un tema que no se puede ocultar con un dedo. Colombia tiene algunas dificultades históricas, por esa razón declarar un conflicto no es un tema de responsabilidad, al contrario, después Ecuador llevará el ejemplo de Colombia y como Colombia llevó otros ejemplos, habrá que reparar después a todas las víctimas. Entonces hay que contar de una realidad que sí se tiene, se sostiene y que hay que luchar contra ellos. Miren, nosotros como gobierno local luchamos contra la delincuencia. Yo he logrado disminuir un 50% las muertes violentas en mi ciudad en los 2 años de gobierno que llevo. El país ha hecho un gran esfuerzo.
pero sabemos que a nivel de frontera también se están generando otras dinámicas propias de la migración desordenada que tuvimos y seguimos sosteniendo, producto de otras economías ilícitas, no solamente que tiene que ver con el narcotráfico, microtráfico, sino también tráfico de armas, minería ilegal, entre otras que se mueven en la frontera. De algo no hay duda, y es que es un tema, un problema de dos, y las soluciones son o tienen que ser necesariamente conjuntas. Amílcar, nuevamente, gracias por su tiempo y gracias por haber estado con nosotros. Bueno, ustedes muchísimas gracias y les repito, la solicitud es, señor presidente Noboa, señor presidente Petro, siéntense en Ipiales, en Turcán, los esperamos, hay que sentarnos porque como países hermanos tenemos que llevarnos muy bien y no podemos seguir generando este tipo de choques porque los únicos afectados serán del lado ecuatoriano, del lado colombiano, ciudadanos de bien que se llevan cada día trabajando para llevar el pan a su casa. Muchas gracias. Gracias también nuevamente. Amílcar Pantoja, alcalde de Ipiales, hablando sobre la crisis Ecuador-Colombia. Transportistas y comerciantes rechazan los aranceles, mientras tanto las autoridades y todos los sectores que están siendo directamente afectados piden el diálogo entre las autoridades de los dos países. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Noti